Padre Celestial, te damos muchas gracias porque eres un Dios de amor, que aquellos a quienes amas los reprendes e insistes, y oramos para que nos des sabiduría con respecto a la disciplina, la obediencia, las reglas, etcétera, con nuestros hijos, en nuestros hogares, para que podamos reflejarte a ellos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos hablando de aquellos a quienes amo, los disciplino. Dios nos dice esto y significa reglas, obediencia y disciplina, castigos, etcétera. Y sé que aunque este es uno de las lecciones más importantes del desarrollo del carácter, es la primera lección en la vida cristiana. Muchos dirán, oh, esto suena como algo sobre legalismo. Vamos, Scott, la obediencia no es tan importante. Lo único que necesitamos es afecto y conexión. No necesitamos exigir obediencia. Muchas almas se perderán para siempre debido a la negligencia de los padres para disciplinar correctamente a sus hijos y enseñarles sumisión a la autoridad en su juventud. Los padres pensaron que amaban a sus hijos, pero han demostrado por sí mismos que son sus peores enemigos. Han permitido que el mal cundiera sin restricciones. Han permitido que sus hijos acaricien el pecado, que es como acariciar y mimar a una serpiente, que no solo pica a la víctima que la acaricia, sino a todos los que se relacionan con ella. Eso lo dice todo, no necesito decir otra palabra, pero ¿qué tal esto? Todo hogar cristiano debería tener reglas y no solo eso, los padres no deberían dejar a los niños adivinar lo que es correcto, sino deberían señalar el camino con términos inequívocos y enseñarles a andar por él. Y esto es lo que George Barna encontró. Los padres exitosos establecieron y aplicaron reglas constantemente y por lo tanto todo hogar cristiano debería tener reglas. Deberíamos señalar el camino en términos inequívocos porque si no lo hacemos, si tenemos hogares sin disciplina y criamos hijos que no tienen orden, disciplina, obediencia y sumisión a la autoridad, entonces lo que les estamos dando es una víbora para acariciar y los morderá a ellos y a todos los que los rodean y perderán sus almas eternamente. Así que esta es una sesión importante, ¿no es así? Absolutamente. Estas reglas deben ser pocas y bien estudiadas y una vez hechas hay que hacerlas cumplir. Las lecciones de obediencia, de respeto por la autoridad necesitan repetirse a menudo. Por lo que tenemos pocas reglas que repetimos a menudo, son claras y las practicamos, y si hacemos todo esto sobre la obediencia y las reglas de la casa y simplemente la forma de vivir la vida de una manera respetuosa, amorosa y sumisa a la autoridad, si hacemos todo esto bien, ¿sabes lo que va a pasar? Los niños se convertirán en ejecutores. Estuvimos enseñando modales en la mesa hace un tiempo a nuestros hijos y hablamos sobre los codos en la mesa y tengo la costumbre de eso. Me gusta a veces poner los codos sobre la mesa y mi hijo Levi siempre era el primero. Tan pronto como estaban allí se daba cuenta. No sé cómo puede ser tan observador, pero insistí en ello. De vez en cuando nos quitamos los zapatos antes de entrar a la casa y antes de caminar sobre la alfombra y de vez en cuando tiene zapatos que como adultos sabes la diferencia entre zapatos sucios y zapatos que no lo están. Para los niños simplemente todos están sucios, no los quitamos todos, pero camino sobre la alfombra con mis zapatos, con mi discernimiento de adulto y mi hijo Levi dice, papá, no se supone que camine sobre la alfombra con zapatos, así que los niños serán los que hagan cumplir esto si hacemos las cosas bien. Y puedes tener reglas diferentes en el hogar, pero vamos a tener una regla principal de la que vamos a hablar principalmente, que cubrirá muchas situaciones, cubrirá simplemente la forma en que vives la vida diaria con tus hijos y cubrirá cómo son sumisos a la autoridad paterna. Efesios 6:1. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. George Barna en su investigación encontró que los hijos de padres exitosos sabían que sus padres eran los jefes y estaban en control, por lo que los niños sabían que los padres estaban a cargo, eran obedientes a la autoridad de sus padres y muchos de los padres ineficaces en la investigación de Barna, de hecho, estudió a los padres que no tuvieron éxito en criar adultos jóvenes espiritualmente fuertes y descubrió que no solo no hicieron todos esos hallazgos que hemos visto, sino que también fueron críticos. Algunos de ellos padres que tenían el mando y control y eran padres muy permisivos y entonces los hijos eran como los hijos de Elí. Elí en la Biblia, sus hijos eran hijos rebeldes. Los hijos de Abraham, Abraham mandó a su familia después de él, a sus hijos después de él, y así aprendieron la sumisión a Abraham. ¡Qué gran padre! Estableció el culto matutino y vespertino. Lo llamamos Padre Abraham. Es un gran ejemplo, ¿no es así? Pero vivimos en una era posmoderna donde no hay bien ni mal. Hay bien ni mal, pero en la mentalidad de la filosofía de nuestro tiempo, la gente dice, haz lo que quieras.
sigue tu corazón, conoces tus propios deseos y cada uno tiene los suyos y no juzgues y no puedes decir y cada uno tiene sus propias cosas. Hace poco tuve una conversación con una amiga que se refería a una publicación de un blog que vio sobre padres que dedican un día entero y lo llaman un día de sí, un día donde no les dirán a sus hijos que no a nada, que no les negarán nada a sus hijos pueden tener lo que quieran le piden a mamá y papá y dicen que sí. Y ella dijo, no voy a juzgar eso y salté y dije, voy a juzgar eso. Eso es, eso es terriblemente perjudicial para los niños, no tienen una estructura de orden en sus vidas. Esos en realidad les da bastante miedo. Si sienten que pueden hacer lo que quieran, no saben dónde están los límites en su vida y viven vidas muy inseguras. Por eso la cultura nos dice que no debemos decirles que no a nuestros hijos, pero la Biblia dice absolutamente, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Otra amiga me contaba que estaba interesada en el desarrollo infantil y estaba involucrada con esta cultura y dijo, sabes, una de las cosas interesantes que se ha estado desarrollando en las últimas tendencias es algo que llamamos juego libre y eso significa, y al principio pensé, sí, genial, niños libres como corderos jugando al aire libre, explorando, siendo niños, pensé que esto iba a ser bueno, pero luego dijo, esto es lo que significa el juego libre. Significa que si están jugando con un juguete en particular, no lo miras y le dices al niño pequeño que es un avión, porque tal vez para ese niño sea un auto o un caballo o un calcetín. Y estoy pensando en esto y mi amiga me dice que se supone que simplemente debes llamarlo una cosa y dejar que ellos decidan qué es. Y yo digo, espera un minuto, la realidad existe, ¿no? Enseñarles que esto es un avión. No es opresivo, no es una dictadura, solo los estoy ayudando a comprender el mundo real en el que viven. Bueno, me pregunté a dónde iba esto y mi amiga continuó y dijo, y sí, cuando están con sus amigos o si hay muñecas o fotos, no dices que es un niño o esa es una niña. Sabía que a eso era que iba, porque es parte de nuestra cultura. Ya no se puede identificar personas con identidad de género porque es ofensivo. Sé que suena completamente loco. Espero que veas La Segunda Bestia en Ascenso o La Hora Undécima. Esa es la cultura postmoderna en la que vivimos y se llama amor, pero eso es realmente lo que estábamos escuchando. Un mundo sin reglas, un mundo sin orden, un mundo sin autoridad ni sumisión, un mundo divorciado de la realidad y eso es peligroso para los niños. Hay un ataque frontal contra todo lo que se basa en la Biblia, en todo lo real y piadoso. Decirle no a tus hijos les roba sus derechos. Esto no es algo que debamos aceptar como cristianos. De hecho, las Naciones Unidas tienen una convención sobre los derechos del niño, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Le leí hace un tiempo y el artículo 13 dice que tus hijos tienen derecho a acceder a la información y las cosmovisiones de los medios de comunicación y la capacidad de decidir sus propios valores. Ahora, escuchamos también a Melissa Harris Perry en MNCB, BC, decir que sus hijos no les pertenecen, sino que pertenecen al colectivo. Y digo, tiempo fuera. La Biblia dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces toda esta desintegración familiar, toda esta desintegración de la verdad y el error, la obediencia, la realidad, esta locura postmoderna en la que vivimos se está infiltrando en nuestros hogares. Cuando decimos, bueno, no vamos a decir que no a nuestros hijos que exijan obediencia, ¿qué clase de amor es el que permite que vuestro hijo desarrolle rasgos de carácter que lo harán sufrir a él y a otros? Perezca tal amor. El amor verdadero velará por el bien presente y eterno del alma. Doquiera vayamos, vemos a niños complacidos, mimados y alabados sin discreción. El capricho y el orgullo son males que convirtieron a los ángeles en demonios y les cerraron las puertas del cielo. Y sin embargo, inconscientemente hay padres que sistemáticamente preparan a sus hijos para que sean agentes de Satanás. Ojalá los que hoy se asemejan a Elí, que por doquiera aducen excusas para el descarrío de sus hijos, afirmaran prontamente su autoridad recibida de Dios para restringir y corregir a sus hijos. Si en vez de una indulgencia limitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira, sino con amor y oración, veríamos familias más felices y una mejor condición en la sociedad.
Los niños serán más felices, mucho más felices bajo la debida disciplina que si se los dejara obrar siguiendo las sugerencias de sus impulsos no educados. Los niños a los que se les permite que hagan lo que quieren no son felices. Esa es una declaración importante. Se trata de su felicidad, no solo de que tengamos el control sobre ellos o indulgentemente entregarse a nuestra propia dictadura arbitraria. No, 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 no. Esto es para su felicidad. Los niños a quienes se les permite hacer lo que quieran no son felices. Serán mucho más felices bajo una disciplinaria adecuada. Conducción del niño, página 284, tiene esta maravillosa sección sobre cómo los niños, hay una ley de la mente para todos, niños y todas las mentes humanas, donde si la mente ve algo como una posibilidad, entonces buscará obtener ese objeto. Pero una vez que ese objeto es removido más allá de los reinos de lo posible, entonces la mente seguirá adelante y se ocupará de otras cosas. Pero mientras hay alguna esperanza de tener el objeto deseado o cualquier cosa que se desee, entonces habrá actividades para obtener eso. En otras palabras, estamos arruinando la felicidad de nuestros hijos si somos indecisos en nuestra crianza. Si pueden salirse con la suya una vez cada 10 o una vez cada 20, ¿sabes lo que van a hacer? Obsesionarse continuamente con hacer esa cosa prohibida. Pero si saben y firmemente se les niega y siempre se les niega, entonces felizmente pasarán a otras actividades. El mundo es tan maravilloso para explorar para los niños al aire libre y todo lo que puedan jugar y hacer, ya no sentirán que están bajo algún tipo de entorno opresivo. Dios le dio a Adán y Eva un jardín entero y les dijo que un árbol era el árbol prohibido. Y así somos con nuestros hijos y disfrutarán de todo lo que les permitamos hacer si no divagamos. La madre pasa por alto en una ocasión faltas que castigará severamente en otra. Los niños no saben nunca qué esperar y se sienten tentados a ver hasta dónde pueden transgredir con impunidad. Así que es nuestra culpa si a veces les permite salirse con la suya. Entonces se ven tentados a ver qué es lo que aparentemente está permitido. Y lo que están haciendo es probar. Quieren saber cómo funciona la realidad. Quieren saber cómo funcionan las leyes de la vida. Cuáles son los límites. Y probarán esos límites no porque necesariamente estén tratando de ser malos y rebeldes. Quieren saber y tu trabajo como padre es definir esos límites claramente para ellos, para que dejen de probar esos puntos en particular, y siempre tendrás este tipo de desafíos como padre, pero no quieres ser tan desenfrenado con eso que nunca sepa qué esperar y sean infelices, inseguros y simplemente no hay límites en la vida. Eso solo hace la vida mucho más difícil. Pero hay mucho más que su felicidad temporal en juego aquí. Al respetar y obedecer a sus padres, pueden aprender a respetar y obedecer a su Padre Celestial. Y cuando disciplinamos bien, en realidad tenemos una gran oportunidad de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios, porque les estamos enseñando cómo confiar en nosotros. Este es un asunto de confianza. Si dices que esto no está permitido y luego lo permites, estás mintiendo. No eres una persona confiable. Pero en nuestra relación con Dios, la confianza y la obediencia van juntas. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con nuestros hijos. Cuando requerimos obediencia y demostramos ser confiables, nuestros hijos pueden aprender a relacionarse con nosotros mediante la confianza y la obediencia. Y eso influirá en su relación con Dios. Confianza completa y total. Pienso en Isaac cuando Abraham le dijo a Isaac, nos vamos. Isaac era joven, Abraham era anciano y Abraham dijo, te voy a cargar con estos troncos, te voy a poner en el altar. Isaac bien pudo haber dominado a su padre y huido y haberse resistido, pero entendió que papá debía saber lo que hacía porque confió plenamente en él. Es una locura. Es un nivel de confianza realmente asombroso. Como dijo Job, aunque me mate, confiaré en él. ¡Wow! Quiero ese nivel de confianza y obediencia con mis hijos. Hay que empezar temprano para esto. Entonces, ¿cuándo se empieza a enseñar obediencia? Comenzad en la infancia a enseñar obediencia. Con frecuencia, meros bebés demuestran una voluntad muy determinada. Padres, debéis principar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos. Enseñarles a conformar su voluntad a la vuestra. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Los pequeños, antes de 1 año de edad,
estamos hablando de bebés aquí, escuchan y entienden lo que se habla con frecuencia a ellos mismos y saben hasta qué punto se les permite hacer su voluntad, incluso antes de cumplir un año. A los bebés se les puede enseñar a obedecer, como mencioné antes, a acercarse, gatear, decir por favor, etcétera. Con respecto a ceder su voluntad a la tuya, mi esposa y nuestro bebé Silas, recuerdo haber visto a los bebés hacer esto, arqueaban la espalda y ponían la cabeza hacia atrás, y eso es una muestra de pasión e ira, y sabes que son rabietas infantiles, y entonces mi esposa le colocaba la cabeza hacia adelante cuando echaba la cabeza hacia atrás, tiraba su cabeza hacia atrás y ella colocaba de nuevo hacia adelante. No puedes echar la cabeza hacia atrás, no puedes echar la cabeza hacia atrás. Lo hizo varias veces hasta que se sometió a su voluntad, tal como decía la cita. Es un ejemplo maravilloso. Ahora no lo hace. Toca la mano un poco severamente si es necesario. Así que aquí está el ejemplo. Están extendiendo la mesa en la mesa tomando algo que no se supone que tomen. Esto es la infancia. Y tú tocas la mano un poco severamente si es necesario. Dice, cuando él alcanza el objeto prohibido otra vez, di no, 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 no. No se debe tocar, no se debe tocar. Si son entrenados así en su infancia y niñez temprana, aprenderán a obedecer mientras que están muy jóvenes. Madres, estad seguras de que disciplináis debidamente a vuestros hijos durante los primeros 3 años de su vida. No les permitáis que formen sus deseos y apetencias. La madre debe ser la mente para su hijo. Ahora, eso no es durante la juventud y la adultez joven, por supuesto, sino que el bebé necesita aprender a someter completamente su voluntad a su madre, siendo la mente del niño. Tan pronto como sea capaz de comprender, se debería alistar su razón de parte de la obediencia. Así que queremos que lleguen a ese punto a medida que crecen. Ahora, puede que estés viendo esto, tal vez seas un padre de niños mayor de 3 años y estés diciendo, oh, no, arruinó sus vidas para siempre. No, 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 no. Escuchen esto. Si habéis esperado hasta que vuestros hijos tuvieran 3 años para comenzar a enseñarles dominio propio y obediencia, procurad hacerlo ahora, aunque será mucho más duro. Así que hay alguna esperanza allí. Las que comprenden suficiencia en esto deberían estudiar muy diligentemente el tema de la dirección de la familia. Así que en otras palabras, si esperamos y nos demoramos, y por cierto, mi propia vida es una historia en esto, éramos bastante nuevos en la verdad presente cuando teníamos a Levi y no habíamos estudiado a fondo estos consejos y estábamos haciendo muchas cosas bien y luego aprendimos mucho mientras estábamos avanzando y luego descubres que algunas cosas son un poco más difíciles de las que podrían ser. Pero tú sigue adelante y entonces el Señor tomará esas cosas que parecen imposibles, incluso si hemos perdido la mejor ventana de oportunidad para entrenar a nuestros hijos a la obediencia, los primeros 3 años, incluso si hemos perdido esa ventana, no es demasiado tarde, será mucho más difícil. Se necesita un estudio diligente para avanzar y así es como sabes si tienes verdadera obediencia. La palabra de los padres debería ser ley y excluir toda disculpa o evasiva. Así que si ellos están esquivando, discutiendo, evadiendo, entonces sabes que no tienes verdadera obediencia. Tu palabra es ley, eso es lo que dice. Requiere obediencia pronta y perfecta. Debiera educarse al niño de tal manera que reciba una negativa con el debido espíritu y la acepte como final. Es un estándar bastante alto para la obediencia, pronta y perfecta obediencia. Y queremos equilibrar eso con el hecho de que no estamos simplemente corriendo y ladrando órdenes como un sargento todo el tiempo. Aquí hay una declaración. Es mejor pedir que ordenar. Así se da oportunidad a la persona a quien uno se dirige de mostrarse fiel a los principios justos. También leemos, debemos dar pocas órdenes para ver que sean obedecidas. Obediencia rápida y perfecta, sin evasiones. Tu palabra es ley. Será necesario dar algunas órdenes en lugar de consultar las inclinaciones y gustos de los hijos. Así que algunas órdenes y tenemos que dar algunas órdenes. Y de nuevo, es obediencia rápida y perfecta. Veamos otra. La madre no debiera permitir que su hijo ganara terreno sobre ella ni una sola vez. Mencioné antes, si puede salirse con la suya en algo, una de cada 10 o una de cada 20, ¿sabes qué van a hacer? Se convertirán en jugadores, lo intentarán y saben que 19 veces de cada 20 no me salgo con la mía y termino con una consecuencia aquí. Pero existe esa esperanza de poder participar en el comportamiento prohibido porque ocasionalmente puedo salirme con la mía. En ninguna instancia deberían obtener una ventaja sobre ti. No es la grandeza de la desobediencia, sino la desobediencia en sí misma lo que constituye un crimen. Así que sé que estamos elevando el listón como desde aquí en la cultura, o tal vez la cultura dice que aquí no hay necesidad de obediencia en absoluto, pero lo estamos elevando como gente normal. Queremos obediencia perfecta. No es la grandeza de la desobediencia lo que cuenta, es el hecho de que hay desobediencia para empezar. Ese es el crimen y no queremos ni una sola vez donde el niño obtiene una ventaja sobre la madre o el padre. Para el caso, muchas de estas declaraciones son de las madres, pero lo mismo se aplica ya sea con el mamá o el papá.
Y sé lo que la gente está pensando. Vamos, ¿no suena esto demasiado rápido y perfecto? Eso suena demasiado estricto. Satanás ideará todo medio posible para destruir esta elevada norma de piedad como si fuera demasiado estricta. Así que ahí lo tenemos. Y de nuevo, escuchen las sesiones de esta serie. Si todo lo que escucharon fue esto, como los últimos 5 minutos, se irían con una comprensión totalmente desequilibrada de la crianza de los hijos. Tenemos que incorporar todos los diferentes matices y ángulos, perspectivas en lo que hacemos con nuestros hijos. Pero la obediencia es parte de eso. Obediencia absoluta al 100%. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto de una manera que no sea una tortura para toda la familia? Bueno, volvamos a las sesiones 1 a 3. Si estás caminando con Dios y tienes el Espíritu de Dios y las necesidades emocionales y físicas de tu hijo se satisfacen en abundancia y estás viviendo la vida juntos como familia, están conectados, están verdaderamente unidos, sus corazones están fusionados y soldados juntos. Si afirman, son afectuosos, satisfacen todas esas necesidades y tienen todas las cosas de las que hemos hablado, entonces, ¿saben qué? Toda esta experiencia de obediencia será mucho más fácil y vamos a hacer que la obediencia sea lo más fácil posible. Bien, aquí hay una manera de hacer que la obediencia sea realmente difícil. En vez de pedir bondadosamente a los niños que hagan esto o aquello, les dan órdenes en tono de reprensión. Ellos cumplen vuestras órdenes no por amor, sino porque no se atreven a obrar de otro modo. No ponen su corazón en el asunto. Les resulta un trabajo penoso en vez de un placer y a menudo por eso mismo se olvidan de seguir todas vuestras indicaciones, lo cual acrece vuestra irritación y empeora la situación de los niños. Las censuras se repiten, se les pinta como con vivos colores su mala conducta hasta que el desaliento se posesiona de ellos y no les interesa agradaros. Se apodera de ellos un espíritu que los impulsa a decir, ¿a mí qué me importa? Y van a buscar fuera del hogar, lejos de los padres, el placer y el deleite que no encuentran en casa. ¿No sería eso trágico? Así que queremos hacer que la obediencia sea lo más fácil posible. Queremos que sea así, de modo que no estemos simplemente ordenando en un tono de regaño y corriendo como una especie de instructor de campo de entrenamiento. No, queremos hacer que la obediencia sea lo más fácil posible. La primera forma de hacerlo es no hacer esto. A veces hacemos más que provocar para ganar. He visto una madre arrebatar de la mano de su hijo algo que le ocasionaba placer especial. El niño no veía la razón de ello y naturalmente se sintió maltratado. Luego siguió un altercado. Así que sí, a menudo hacemos más para provocar que para ganar. Simplemente arrebatarles algo de las manos. Bueno, no querrías que te trataran de esa manera, ¿verdad? Quiero decir, seamos amables, firmes y cariñosos. Todas esas cosas en una. Y entonces no provoquen. Padres, no provoquen a sus hijos. Es un mandato divino. Y esa es una primera manera de hacer que la obediencia sea lo más fácil posible. Es no provocar. No provocar. Número 2. Los requisitos de los padres siempre deben ser razonables. No queremos hacer peticiones tan difíciles e irracionables. No pidan demasiado que esté más allá de la capacidad de donde están. Por ejemplo, no den 6 órdenes consecutivas. Haz todas estas cosas a un niño pequeño y esperen que las memoricen. Están tratando de hacerlos tener éxito. Tengan esa mentalidad. Háganlo para que puedan tener éxito. Denles todas las ventajas posibles. Muchas veces creo que estamos tratando de atrapar a nuestros hijos. Estamos tratando de atraparlos en situaciones para que podamos aplicar nuestra disciplina. ¿Y qué tonto es eso? No, queremos que tengan éxito. No lo compliquen, háganlo razonable. A veces parece que todo va mal en el círculo familiar. Hay mal humor por doquiera y todos parecen muy desdichados y tristes. Los padres echan la culpa a sus pobres hijos y piensan que son muy desobedientes o indisciplinados, los peores hijos del mundo, cuando la causa de la alteración está en ellos mismos. Hablan con irritación y de una manera que excita la ira en sus hijos y son a veces exigentes o inquietos. Así que hay algo más en él. No los provoques. Pero otra forma de hacer que la obediencia sea lo más fácil posible es, antes de exigirles algo, siempre queremos tener su atención primero. Asegurarnos de tener contacto visual con ellos, porque si no están completamente atentos, será difícil que lleven a cabo lo que les has pedido. Y tampoco los sorprendas. Avísales con anticipación si están disfrutando de alguna actividad especial. No los saques de ese estado de repente y necesitas hacer algo de inmediato. Y sabes que ocasionalmente eso será necesario. Pero cuando sea posible, avísales con anticipación. Cuando hayas terminado con eso, en un minuto me gustaría que hicieras esto y aquello. Y luego, cuando llegue el momento, dices, ahora es el momento. Hemos descubierto que existe un gran poder en ese momento de advertencia. Facilita mucho la obediencia, pero también sea extremadamente claro sobre lo que quiere que hagan. No los haga adivinar. No piense, bueno, ya debería saberlo. No, 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 no. Facilítelo lo más posible. Sea clarísimo con lo que quiere que hagan. Decid a vuestros hijos exactamente lo que requerís de ellos. Comprendan entonces que vuestra palabra es ley y debe ser obediencia.
Otra manera de facilitar la obediencia es usar pocas palabras. No necesitan un párrafo entero de argumentación ni un tratado sobre por qué deben hacer lo que se les pide. Simplemente sea simple, directo al grano. Esto es lo que debe hacerse. Esto es otro consejo para hacerles más fácil obedecer. Otra manera también es diferenciar entre sugerencias y órdenes, porque a veces dices, oye, tírame la pelota. No es una cuestión de obediencia, ¿verdad? Es como si estuvieras jugando con la pelota y puede que no sea una orden, eh, así que es una sugerencia. Y la forma en que empezamos a hacerlo con Leví fue siguiendo la orden con una solicitud de reconocimiento. En otras palabras, decíamos, Leví, por favor, guarda los cubiertos, ¿de acuerdo? Y empezamos a decir, ¿de acuerdo? Como muy obtusamente así, muy marcadamente, y luego exigirle que responda, sí, sí, mamá, o está bien, mamá. Y luego, a medida que crece, hacemos una especie de prueba para ver si se puede diferenciar por sí mismo entre sugerencias y órdenes. Así que a veces dejamos de lado el de acuerdo y se le corrige, como lo llamamos. ¿Reconociste a mamá? ¿Reconociste a papá? Así que se supone que debe decir a los 4 años y medio, ahora está bien, incluso si no decimos está bien para incitarlo. Así que es solo una forma de diferenciar entre sugerencias y órdenes y también para obtener ese reconocimiento. Ese es un paso importante en la obediencia. No es solo el comportamiento final lo que cuenta, es el segundo que lo digo. Su corazón está inclinado, su corazón con el mío. ¿Están en sumisión o va a haber una lucha de ida y vuelta y tienes que hacer esto? ¿Dije que hicieras esto? No, tiene que ser inmediato. Hay un está bien y un reconocimiento. Ahora, otra forma de facilitar la obediencia es comprendan entonces que vuestra palabra es ley y debe ser obedecida. Asegúrense de que el tono de su voz no delata ninguna irritación. Ese es otro ejemplo de provocar. Otra cosa para hacerlo más fácil es no hacer preguntas, sino haz afirmaciones. Con un niño pequeño, especialmente si lo expresas en forma de pregunta y suena como si les estuvieras dando una opción, bueno, siempre van a decir que no, ¿verdad? Entonces, haz afirmaciones. Esto es lo que me gustaría que hicieras, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y luego también expresa las cosas de forma positiva cuando sea posible porque les das una forma muy visual y táctil de pensar en lo que se supone que deben hacer. Déjame darte un ejemplo. El niño se ha subido a la mesa de café, no supone que debe estar ahí, ¿de acuerdo? Podrías decir, no debes estar en la mesa de café o no estés en la mesa de café. Eso está bastante claro y debería funcionar. Pero una forma aún más clara es darles la imagen de, bájate de la mesa de café. Podrías decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bájate de allí, da la aclaración positiva de lo que deben hacer, no solo de lo que se supone que deben hacer, simplemente les facilita pensar en ello. Sé que suena como una diferencia tan pequeña, pero aquí hay una ilustración. Bien, quiero que cualquiera que vea esto en su pantalla cierre los ojos y quiero que no piense en un elefante, ¿ok? Ahora puede abrir los ojos. Creo que todos pensaron en un elefante, ¿no? Porque cuando te digo que no hagas algo, te pone esa cosa en la cabeza. Ahora, intentamos con otro. Cierra los ojos, piensa en un burro. Bien, ahora, cuando dije burro, ¿cuántos de ustedes pensaron en un elefante? No, pensaron en el burro, ¿cierto? Porque les di una orden positiva en lugar de decir no pienses en un elefante. Dije piensa en un burro. Así que tienes la imagen de esto, es lo que puedo hacer en lugar del humano comportamiento. Así que como leemos en Conducción del Niño, procurad corregir sus faltas fomentando las características opuestas. Así que hay otro ejemplo de cómo hacer que la obediencia sea más fácil. También no les pidas algo y luego te ocupas y los ignoras porque entonces se meterán en el hábito de, oh, solo tengo que esperar un segundo y luego mamá se ocupará de otra cosa y no podré seguir con lo que me pidió. Al disciplinar a vuestros niños, no los desliguéis de lo que les habéis requerido que hagan. No estén tan preocupadas por vuestra mente por otras cosas al punto de que caigáis en el descuido. Así que ahí está la declaración clara. Otra forma de hacer que la obediencia sea fácil es aplicarla constantemente y esto con el tiempo debe tener un historial de exigirla siempre. Eso les facilitará las cosas porque no se convertirán en jugadores como dije antes. No basta que digáis, haz esto o aquello, y luego os desentendáis y olvidéis de lo que habéis requerido, y los niños queden en libertad de no cumplir vuestras órdenes. Cuando es necesario que los padres den una orden directa, el castigo de la desobediencia deberá ser tan inevitable como son las leyes de la naturaleza. No conozco a muchos niños que se acerquen a un precipicio, miren hacia abajo y digan, creo que voy a saltar. Ellos saben que las leyes de la naturaleza que me sugieren que esto es peligroso.
Podría decirse que un bebé no se da cuenta, pero los niños mayores tienen suficiente experiencia con la gravedad como para observarlo y dicen, las leyes invariables de la naturaleza me sugieren que esto sería un acto imprudente". Su experiencia en el hogar con sus padres debe ser exactamente igual. Participar en este tipo de comportamiento produce una consecuencia negativa. Participar en este tipo de comportamiento trae resultados positivos. Y si eso es tan firme, tan fijo y tan constante que sucede una y otra vez, y una y otra y otra y otra y otra vez, lo que acabamos de leer, entonces sus requisitos serán tan invariables como las leyes de la naturaleza y simplemente entrarán en ellas mucho más fácil y naturalmente. Así que antes de comenzar a hablar sobre estas consecuencias y castigos específicos que podrían traer consecuencias negativas a ello, quiero cambiar de tema y hablar solo por un segundo sobre las rabietas de los bebés y niños pequeños, porque hay un momento en que está bien, estamos entrenando, sí, como dijo mi esposa, pero a veces está bien distraer sus mentes y sacarlas de algo que los molesta. Y dice, mientras sean demasiado pequeños para razonar, distrae sus mentes lo mejor que puedas. Solíamos llevar a Levi cuando tenía uno de esos momentos de malestar. Yo simplemente lo levantaba, lo llevaba hasta la puerta, la abría y le miraba por la puerta mosquitera, sentía el aire, oía los pájaros, veía el exterior y olvidaba por completo porque estaba molesto. ¿Está bien? Con Silas, sé lo que suena loco y raro, pero cuando era bebé muy pequeño, un bebé recién nacido, tal vez no recién nacido, mi esposa estaría aquí corrigiéndome sobre exactamente cuándo sucedió esto, pero era un bebé, estoy seguro de eso, fue hace mucho tiempo, ahora tiene 2 años, parece que fue hace más de un año, seguro. Lo levantaba, todavía hago esto con él, pero aprendí esto y lo levantaba boca abajo y simplemente caminaba por la cocina así, y él estaba fascinado con el mundo al revés y cómo se ve, inmediatamente dejaba de estar molesto. Y esas son las formas extrañas que tienen los padres de calmar a los niños. Sé que las madres tienen sus propias formas maternales especiales, pero te das cuenta, saca tus propias cosas para distraer sus mentes y que cada niño también hace sus rabietas de manera diferente. Y podrías preguntarte, ¿de qué rabietas estás hablando? Bueno, ciertamente teníamos rabietas con Levi, es un niño intenso, sí, es un niño más tranquilo y no habríamos pensado en ellas como rabietas si no los hubiéramos notado, porque cuando estaba molesto por algo de bebé, se tumbaba boca abajo en el suelo y nos miraba y pateaba suavemente las piernas en el suelo. Así que básicamente se tumbaba, pateaba y gritaba. Pero esta es la versión de Silas porque es muy tranquilo al respecto. Es como la versión de Silas de una rabieta. Ahí mismo se tira al suelo y patea así. Así que está tratando de enviarnos un mensaje. No estoy con ustedes. Tengo un corazón rebelde contra ustedes en este momento. No estoy contento con algo. Y entonces lo disciplinamos por eso, aunque puede que no lo consideres una rabieta porque no se está volviendo loco. Así que de todos modos, distraer sus mentes a veces está bien para los bebés. Este consejo es valioso para cualquier edad. Hay veces cuando la determinación de la madre hace frente a la determinación del hijo. Esta es una crisis que rara vez debiera permitirse que se presentara, por lo que no sea que haya un conflicto de voluntades, pues tanto la madre como el niño pasarán por una dura lucha. Debiera evitarse tal cosa con sumo cuidado. He visto consejos para padres que básicamente dicen que hay que invitar a cada conflicto y traer cada batalla porque esas son oportunidades para enseñar a los hijos que usted es el jefe. Eso no es necesario. Hay miles de conflictos potenciales entre padres e hijos porque están aprendiendo a someterse a una autoridad, lo cual es algo difícil de aprender. Y entonces hay suficientes ocasiones naturales. No tienes que salir y buscar cada oportunidad para ir a la batalla con tus hijos para demostrar que yo soy el jefe. No, dijo que estas crisis rara vez permitirse que ocurran. Evite el problema cuando sea posible y eso no significa que seamos cobardes o lo dejemos ganar. Se supone que nunca debemos dejar que el niño obtenga una victoria o que obtenga una ventaja sobre el padre en una sola instancia. Así que junta todas estas citas. Sé que eso es complicado, pero asegúrate de obtener una visión equilibrada de esto. Quieres evitar tantos de esos como podamos. Va a mejorar la relación como un niño. Nos van a querer más, querrán estar más cerca de nosotros si no solo somos el dictador del hogar. Así que distraer, evitar son cosas importantes, pero también hay otras formas de lidiar con un niño emocionalmente alterado, ya sea un bebé con rabietas o uno mayor. ¿Qué tal si hablamos del bebé con rabietas? A menudo he visto a los pequeños lanzarse al suelo y gritar cuando se contrariaba su voluntad. Este es el momento de reprender el mal espíritu. Otra declaración similar dice, las madres no deberían permitirse golpear la cabeza contra el suelo, que las madres los eduquen en su infancia. Comenzad con los cantos de Belén. Estos suaves acordes ejercen una influencia aquietadora.
entonces estamos reprendiendo al espíritu maligno. Estamos comenzando con las canciones de Belén. Las madres ven a Satanás que está trabajando con el niño caprichoso aun cuando tengan pocos meses de edad. La mayor de las crueldades es permitir que Satanás se posesione de ese tierno e indefenso niño. Satanás debe ser reprochado, debe quebrantarse su dominio sobre el niño. Si se necesita la corrección, sed fieles y leales. Así que esas son algunas sugerencias. Hemos pasado por muchas de ellas, pero tampoco hay un método único para todos los niños. Esta es una declaración importante al respecto que dice: la madre debe estudiar la forma de tratarlo de tal manera que sea atraído hacia Jesús. Debe orar con fe para que Satanás no venza en la voluntad del niño. Los ángeles celestiales están contemplando la escena. Así que aquí ves que vas a necesitar ser guiado por el Espíritu y puedes tener todas estas estrategias, pero estate en oración. Los ángeles celestiales están presentes allí. La madre debe estudiar cómo tratar con el niño de una manera que se sienta atraído por Jesús. Cada niño va a necesitar su propio perfil de ataque y métodos de estrategias. Por cierto, la primera parte de esta cita aquí es absoluta para todos los niños. Dice: la madre ha de mantener sus palabras en perfecto dominio propio. No deben darse órdenes en voz alta. Eso es para todos los niños. Nada debe hacerse que desarrolle un espíritu desafiante en el niño. Así que, ¿lo oyeron ahí? No tenemos órdenes en voz alta, no estamos provocando a nuestros hijos. Sin embargo, la conclusión con esta cuestión de la obediencia es que si se permite que sus hijos desobedezcan, se enojen, tengan rabietas y se alteren emocionalmente porque están tratando de ser amables y cariñosos, eso es un problema porque se manifiesta verdadero amor hacia los hijos cuando se les permite ceder a la ira o cuando se deja sin castigo la desobediencia a nuestras leyes. Como se tuerce la rama, así se inclina el árbol. Así que basta de expresiones emocionales apasionadas de ira y frustración. ¿Cómo hacemos cumplir las reglas cuando un niño es desobediente? George Barna descubrió que los padres exitosos que hacían cumplir las reglas tenían hogares de disciplina y por lo tanto finalmente vamos a entrar en el meollo de esta presentación y vamos a comenzar con esta afirmación de que el padre que da rienda suelta a su ira cuando corrige a su niño comete más falta que éste. Preguntad al jardinero por medio de qué proceso logra que prosperen gloriosamente toda rama y hoja y se desarrollen con simetría y hermosura. Él os dirá que no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento, porque eso no haría sino romper los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Esto es lo primero que tenemos que hacer, pero tengan cuidado, madres, nunca regañen porque eso nunca ayuda. Así no es como hacemos cumplir las reglas. Corrijan sus errores y enséñenles pacientemente el camino correcto. Sean pacientes con sus imperfecciones como Dios es paciente con ustedes y sus imperfecciones. ¿Qué es regañar? Por cierto, dice nunca regañe porque eso nunca ayuda, usando con irritación ese tono desagradable, duro y acusador, el que tal vez todos escuchamos de nuestros padres y sus momentos de frustración. Y tenemos mucho bagaje sobre cómo vemos la disciplina. Así que cuando dije que esta es la esencia de cómo hacemos cumplir las reglas y tenemos disciplina en nuestros hogares, tenemos que deshacernos de muchas de las formas en que vemos cómo hacer esto. De hecho, la palabra disciplina ni siquiera significa una experiencia dolorosa de ira o algo así. La disciplina solo significa enseñar. La raíz de eso es discipular, enseñar, y por lo tanto la disciplina no es, quiero ser muy claro en esto, la disciplina no es un sistema para darle al niño lo que merece de alguna manera de justicia retributiva, donde se debe aplicar una retribución equivalente y pagar lo que se experimente para ajustar cuentas. A veces el castigo es necesario. No quiero eliminar por completo esa palabra del léxico, pero el propósito es enseñar, enseñar. El propósito del castigo es enseñar. No se trata de tener algún tipo de retribución y dolor para que las cosas sean justas y legalmente justificadas. ¿Y por qué digo esto? Jesús ya cargó con ese castigo en la cruz. Si enseñamos a nuestros hijos que su mal comportamiento siempre se pagará con un salario justo de dolor, entonces hemos negado por completo el evangelio. Por favor, no me malinterpreten. Es absolutamente necesario imponer consecuencias y castigos, muchos de los cuales sean dolorosos con el propósito de enseñar, pero el propósito es enseñar. Permítame darles este ejemplo. Si el niño se ha portado mal y se le están imponiendo las reglas, si
se entra en la experiencia disciplinaria y se ha arrepentido y confesado y su corazón se ha derretido con el deseo de enmendar las cosas y se siente arrepentido por lo que ha hecho, y entonces dice, ahora es el momento de aplicar la vara de la corrección y voy a infligirte dolor para igualar el pecado en el que has participado, y luego le pediremos perdón a Dios por tus pecados. Espera un minuto. Lo que les estás enseñando es que el castigo que Él tomó en la cruz no fue suficiente para que ellos también tengan que tomarlo. Ahora, no confíen en mi palabra. Vuestros hijos quizás hayan hecho algo que demande castigo, pero si los tratáis con el Espíritu de Cristo, los brazos de ellos ceñirán vuestro cuello, se humillarán ante el Señor y reconocerán su error. Eso es suficiente. Entonces no necesitan castigo. Vaya. Entonces, cuando tratas con ellos en su pecado, les estás enseñando más sobre la gracia y el perdón de Dios y sobre el Evangelio en cualquier otro momento. ¡Qué maravillosa oportunidad! Sigue leyendo con esto. No os impacientéis con vuestros hijos cuando hierran. Cuando los corrijáis, no les habléis abrupta y duramente. Estamos reflejando el carácter de Dios. Las criaturas, niños y jóvenes no debieran oír una palabra impaciente del padre, la madre o cualquier miembro de la familia. ¿Y pensáis que en el día del juicio Dios habrá alguien que se lamente de haber sido paciente y bondadoso con sus hijos? Las palabras duras suelen agitar el genio, hieren el corazón de los niños y a veces esas heridas se curan difícilmente. Nunca ha de manifestarse un espíritu tiránico en el hogar. El hombre que lo hace obra asociado con agentes satánicos. Manifestar ira hacia un niño que se equivoca es aumentar el mal. Ahora sé que podrías estar pensando en este punto. Bueno, esto suena como si estuvieran saliendo con la suya. Se supone que debo enojarme. Se supone que debo ir a por ellos con los castigos y se supone que esta es una experiencia dolorosa e infeliz. No, nunca se permite la desobediencia y siempre hay consecuencias cuando se desobedece. Pero este tema de la justicia retributiva ya se ha tratado en la cruz. Cristo ya tomó todos nuestros pecados sobre él. La disciplina significa enseñar. Bien, vamos a entrar en eso. ¿Cómo enseñamos? Imponemos consecuencias. A veces hay consecuencias naturales y no tenemos que imponer mucho. Cuando los niños se portan mal, a veces pasan cosas malas y dicen, no me gusta lo que acaba de pasar. Bueno, acaban de aprender. La disciplina se da de forma natural. Un niño se enfada, se tira al suelo y se golpea la cabeza contra la mesa del centro. Oh, sí, esa es una dura lección de vida. Oh, ¿y cómo lo aprendiste? Y los miras y te compadeces de ellos, pero también piensas, es una buena forma de aprender. El bebé tira su comida al suelo, tira su juguete y juega a que mamá lo recoja y quiere tener el control. El juguete ya no está, acaban de aprender. Así que no tienes que imponer ninguna consecuencia, no tienes que aplicar ningún castigo. La disciplina es natural. Si cenan despacio, sabes lo que pasa, te dan arcadas. No comes al ritmo humano normal de cenar, evitas ciertas partes de la comida que no querías. Bueno, adivina qué pasó. Guardaste el postre antes de que terminaras. Es una consecuencia natural, ¿no? Maltratas a tu hermano. Bueno, van a huir de ti. No quiero jugar más contigo. Eso es algo triste. Ahora estoy solo. Esa es una consecuencia natural. Una buena lección de enseñanza. Maltratas tu juguete, un objeto se rompe, ahora ya no lo tienes. Esas son consecuencias naturales. Pero a veces la vida no reparte consecuencias naturales a los niños, así que tenemos que imponer consecuencias lógicas, si quieres llamarlos castigos, cosas que les hacen la vida infeliz por las malas decisiones que han tomado. No se supone que tires la pelota dentro de la casa del niño, tira la pelota dentro de la casa. Bueno, ahora tomas la pelota, la pones encima del refrigerador, ya no puedes tener tu pelota y esa es la consecuencia. Se quejan de la comida. Bueno, ahora ya que le has faltado el respeto al cocinero y has mostrado modales descorteses, te vamos a dar un poco más de eso para que puedas aprender a comerlo con alegría y gratitud. Y una cosa que hicimos con Levi fue que cuando estaba enfermo le dábamos, ¿cómo se llama ese jarabe de saúco negro? Esta cosa herbal. Y él lo hacía esto, giraba la cabeza. Esto de girar la cabeza es una falta de respeto. Siempre les enseñamos a nuestros hijos pequeños que deben obedecer las instrucciones de mamá y papá. Si te doy algo, lo tomas. Si extiendo la mano para recibir algo, la entregas. Hay gestos verbales que requieren obediencia. Y bueno, ya que giraste la cabeza, vamos a tener una consecuencia. Puedes tomar 2 cucharadas de eso para que aprendas a hacerlo bien. No es como si fuera algo. Es algo muy sincero, de verdad, real. Quiero que aprendas a hacer esto, ¿bien? Así que lo haremos un par de veces para practicar. No comparten sus juguetes, no acuden a mamá inmediatamente cuando juegan con un juguete.
Bueno, ¿qué va a pasar con ese juguete? Consecuencia lógica impuesta. Ahora te quitan ese juguete porque fue la tentación para que desobedecieras a mamá. Y no viniste enseguida porque ese juguete se había convertido en algo más grande para ti que tu madre. Derramaste el cartón de la leche porque tuviste malos modales. Bueno, ahora tienes la responsabilidad. Es una especie de consecuencia natural. Recoger, limpiar la leche de almendras, lo que sea. No limpiaste la casa bien. Bueno, esta era la hora de la tarde. Si terminabas de limpiar, recogías tus juguetes a tiempo. Entonces tenías una experiencia de baño divertida y completa con los juguetes y tu hermano. Bueno, como te atragantaste mucho, uso mucho ese término, se lo escuché a mi papá, atragantarse, sabes que te relajaste, hiciste esto y aquello, fuiste por ahí y por allá, jugaste con tus juguetes. Bueno, ahora la hora del baño es corta, así que eso es más bien una consecuencia natural, ¿no es así? Te haces una idea. Impones consecuencias lógicas cuando las consecuencias naturales no existen y aprenden que los tipos de comportamiento que mamá y papá no quieren que hagan conducen a cosas negativas que no disfruto. Cuando hago comportamientos que me están enseñando a hacer que conducen consecuencias positivas. Así que también hablamos de consecuencias positivas con nuestros hijos y estas cosas les enseñarán con el tiempo. Ahora, las consecuencias exactas y los castigos y las consecuencias positivas y las recompensas y las consecuencias negativas que usas, las exactas que elijas no son lo más importante. Lo que George Barna encontró en su investigación es que les mostraré esa diapositiva en un segundo. Pero quiero decir esto verbalmente primero. Descubrió que los tipos de consecuencias utilizadas no eran lo más importante. Encontró que padres que habían criado a sus hijos para que se convirtieran en jóvenes adultos espiritualmente fuertes, que aplicaban nalgadas regularmente y otros que nunca las aplicaban, y podría decir, bueno, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Los jóvenes adultos espiritualmente fuertes fueron criados por ambos tipos de padre. Lo que encontró en la investigación, luego veremos la inspiración que es aún mejor en esto, pero lo que encontró en la investigación es esto: si las reglas fueran razonables y se basaran en la Biblia, si se aplicaran de manera consistente y efectiva usando consecuencias de algún tipo, si las reglas se aplicaran sin malicia y los padres controlaran su enojo y frustración porque se dieran cuenta del daño que podrían hacerles con palabras a sus hijos, si ambos padres estuvieran en la misma página. Por cierto, ve la página 312 de Hogar Cristiano sobre cómo un padre es demasiado severo y el otro demasiado indulgente. Eso es muy importante. Si los padres vivieran lo que les pedían a sus hijos, si siempre trataran a sus hijos con respeto como portadores de la imagen de Dios y no les menospreciaran, acusaran o condenaran, si los padres estuvieran dispuestos a disculparse cuando se enojan, entonces los tipos de consecuencias elegidas no fueran el factor crítico. Ahora, los tipos de consecuencias que usamos importan, pero esas son por mucho lo más importante. Creo que bíblicamente hay un lugar para la vía de corrección. Mencioné las nalgadas, ese es el gran debate. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección la alejará de él. Es el tipo de castigo o consecuencia bastante intenso que se aplica cuando se enfrenta a una rebelión abierta. En las malas conductas cotidianas tenemos consecuencias que les enseñamos. No estamos aplicando azotes constantemente. Vas a escuchar la inspiración en esto. No la tomes de Barna ni de mí. Vamos a sumergirnos directamente en esto. Esto es lo que haces cuando enfrentas la rebelión. Cuando vuestros niños proceden mal y están llenos de rebeldía y os sentís tentados a hablar y actuar ásperamente, esperad. Eso es lo primero que haces. Esperad antes de corregirlos. Dadles una oportunidad de pensar y serenad vuestro ánimo. Antes de corregirlos, pedid a solas al Señor que ablande y subyugue el corazón de vuestros hijos y que os dé sabiduría para tratarlos. No podéis hacer que un hijo comprenda esas cosas espirituales cuando el corazón está conmovido por la pasión. Hay un poder maravilloso en el silencio y, más importante aún, si estás molesto, hay un poder maravilloso en conectarte con el espíritu y no disciplinar cuando estás enojado. Disciplínalo solo cuando estés bajo la disciplina de Dios. Conducción del niño 2:4-5. Ahora, continuando, ¿qué más hacemos cuando enfrentamos la rebelión? Cuando me sentía irritada y tentada a decir palabras que me avergonzarían, me callaba, salía de la habitación y pedía a Dios que me diera paciencia para enseñar a esos niños. Entonces podía volver y hablar con ellos y decirles que no debía proceder mal otra vez. Esto es lo que haces. Después, cuando regresas, hablas con ellos. Con vuestro corazón lleno de compasión y dolor por vuestros hijos descarriados, orad con ellos antes de corregirlos. Esa oración puede hacer una impresión tal en su mente que ellos verán que no sois
irrazonables. Y luego nos dice exactamente qué orar. Mientras os postráis delante de Dios con vuestro Hijo, presentaréis al Redentor lleno de simpatía sus propias palabras. Dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta oración traerá a los ángeles a vuestro lado. Vuestro Hijo no olvidará estos incidentes y la bendición de Dios descansará sobre tal instrucción, guiándolo a Cristo. Cuando los niños comprendan que sus padres están procurando ayudarles, pondrán todas sus energías en la debida dirección. Conducción del niño 287. También dice que les diga cuánto su desobediencia ha entristecido al Salvador y que tenga un tono muy serio y sobrio al respecto, porque no está del todo molesto ni enojado porque se ha ido primero. Ha respirado y calmado ese nervio vago dorsal. Ha orado al Señor. Ha dedicado ese tiempo. Lo que hemos hecho es poner a nuestro hijo en el sofá y luego nos iremos y le diremos. Le sugeriremos que ore, pero luego volvemos y oramos juntos y nos sentamos con ellos. Y una cosa que solíamos hacer era que él se sentara allí, pero luego dijimos, ¿sabes qué? Tengamos una experiencia íntima y amorosa. Y ahora sostenemos a nuestros hijos en nuestro regazo durante este tiempo y oramos esa oración. Querido Jesús, gracias porque dijiste, dejad a los niños que vengan a mí. Gracias porque podemos venir a ti ahora y podemos aprender el comportamiento adecuado para que podamos tener tu perdón. Y oramos para que nos des un corazón nuevo. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Y luego hablamos sobre la mala conducta y lo que ha sucedido y permitimos que el niño desarrolle ese arrepentimiento. Ahora, los niños muy pequeños aún no tienen una conciencia muy desarrollada, tan desarrollada. Entienden el bien y el mal, saben lo que está bien y lo que está mal, pero no sienten tanto remordimiento ni dolor por sus pecados cuando son muy pequeños. Eso se desarrolla más a partir de los 5 años en adelante. Pero les enseñamos los pensamientos y las palabras que acompañan a esos sentimientos que se desarrollarán más adelante. Una disciplina tal casi siempre quebrantará el corazón más obstinado. Leemos allí, si hay un cambio de corazón, recuerda que leímos antes, no necesitan castigo, así que no lo necesitas si han confesado y dicen lo siento y piden perdón a Dios y ves que se someten a ti una vez más. Es decir, puedes ver si se resisten un poco y todavía hay algo de rebeldía, pero si ves que han tenido un cambio de corazón allí, entonces no necesitan castigo. Qué maravilloso momento de perdón. Ahora, lo que haremos es decir, ahora, Leví, ya que te involucraste en este comportamiento, habrá algunas consecuencias que vendrán de eso. Y por eso usamos estas palabras de consecuencia. Y entonces este es el momento de enseñanza. Esto no es castigo en ese sentido de la vara de corrección o algo, pero una vez que se hayan arrepentido. Ahora, para ayudarte a aprender a no volver a hacer esto aquí, está la consecuencia. Sabes que te quitarán tu juguete o lo que sea que puede ser. Ahora, aquí está la cuestión. Algunos niños son de un temperamento tan malo que es necesario que se los castigue físicamente, pero muchísimos casos se empeoran mucho con esta clase de disciplina. Quizás tengáis que castigar con la vara. Esto es a veces esencial, pero posponed cualquier arreglo de la dificultad hasta que hayáis resuelto el caso con vosotros mismos. Preguntaos, ¿he sometido mi conducta y mi voluntad a Dios? ¿Me he colocado donde Dios pueda manejarme? De modo que tenga sabiduría, paciencia, bondad y amor en mi trato con los elementos refractorios del hogar. Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Y cuando este paso llega a ser necesario, se le debe inculcar seriamente al niño el pensamiento de que se le administra el castigo no para la satisfacción de los padres, ni como acto de arbitraria autoridad, sino para su propio beneficio. Así que has oído que puede ser necesario que algunos niños, en algunos casos, eviten siempre que sea posible. Si las medidas más leves fallan, entonces puede que tengamos que hacer eso. George Barna descubrió en su investigación que los padres exitosos no creían en el argumento de que las conductas parentales hacia los niños deben ser equivalentes para cada niño para ser justos. No, algunos niños pueden necesitar eso y otros no.
Además, la vara no necesariamente tiene que ser algo físico literal. Agarrar la cuchara de madera y dar una palmada en el trasero. La vara puede ser una consecuencia muy firme y seria, que es más que una consecuencia normal. Y eso también puede enseñarles. Esas son las medidas más leves de las que acabamos de escuchar. ¿Qué querrías usar antes de una paliza literal? Pero creo que lo que hemos obtenido de esas citas es que lo que muestra la investigación sobre azotes constantes, donde hay todo tipo de azotes, que esto no ayuda al desarrollo del niño. Estas son situaciones extremas donde has tenido la conversación aquí. La rebelión todavía se manifiesta y no hay un quebrantamiento del corazón en arrepentimiento. Ahí es cuando puede haber situaciones en las que eso deba entrar. Pero primero use medidas más suaves. Nunca levante la mano de darle un golpe a menos que con clara conciencia usted pueda inclinarse delante de Dios y pedir su bendición sobre la disciplina que está por aplicar. Nunca deis a vuestro hijo un golpe con ira a menos que queráis que aprenda a pelear y a reñir. Si usted quiere arruinar a su familia, continúe gobernándolo por la fuerza bruta y resultará así ciertamente. He dicho que amarrar a un niño hará que le entren dos malos espíritus en vez de sacarle uno. Sed tan tranquilos y tan exentos de ira que queden convencidos que los amáis aunque los castiguéis. Bastante resuelto. Ahora, aquí está el objetivo final de la experiencia de la disciplina. Solo se logra el verdadero objeto del reproche cuando se induce al transgresor a ver su falta y se prepara su voluntad para su corrección. Obtenido esto, indíquesele la fuente del perdón y el poder. Y ese es el momento de celebración, cuando ves si has tenido esa experiencia antes de medidas más suaves y antes de una vara de corrección. Con suerte el corazón se quebrará en arrepentimiento y habrá una experiencia de lo siento, por favor, perdóname. Con suerte en ese momento podrás decir, ahora oremos esa oración a Dios. Y oran, por favor, perdóname por hacer esto y aquello. Y se disculpan con el mamá, papá, hermano, hermana, el gato, quien sea. Y tienen esa experiencia de recibir la gracia de Dios. Qué maravillosa lección espiritual. Esta es la vida del cristiano vivida por el niño mientras los guiamos. Y si es necesario, se aplica la vía de corrección que los hace entrar en razón. Entonces dicen, sí, eso fue realmente estúpido. No quería haberlo hecho porque realmente causa dolor. Si tienen un temperamento más cruel, algunos niños pueden necesitar eso. Eso también requerirá mucha oración, ¿no es así? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Y voy a decir esto, no voy a decirlo, voy a dejar que la inspiración lo diga. Si vas a errar, todo verdadero maestro debería creer que si ha de errar, es mejor errar del lado de la misericordia que de la severidad. Suficientemente claro, ¿cierto? Por cierto, también puedes usar incentivos, no solo consecuencias y castigos. Me gusta este pequeño ejemplo de la vida en la casa White. En vez de castigarlos cuando cometan faltas, los persuadía a hacer algo correcto. Una niñita había tomado el hábito de arrojarse al piso si no se le permitía hacer lo que quería. Le dije, si no te enojas una vez, tu tío White y yo te llevaremos en el vehículo y pasaremos un día feliz en el campo. Pero si te tiras al piso una sola vez, perderás su derecho a esa diversión. Así que también puedes tener consecuencias positivas. Antes de pasar al último estudio de las últimas citas del seminario, Criando al Remanente, quiero animar a todos los padres, si se están dando cabezazos contra la pared por el comportamiento de sus hijos, todos luchamos con el comportamiento de nuestros hijos. Bien, todos tenemos momentos de desánimo, incluso de desesperación. Bien, ahora quiero leerles un fragmento de Conducción del Niño, porque esto ha sido un gran estímulo para mí al pensar en mis propios fracasos personales y las luchas que he enfrentado en mi propio hogar. Página 242 de Conducción del Niño. Puedes leer esto y releerlo y dice lo siguiente. Y el título es No os canséis en el bien hacer. La obra de los padres es continua. No debiera cumplirse vigorosamente un día para descuidarse el siguiente. Muchos están listos para comenzar la obra, pero no están dispuestos a perseverar en ella. Anhelan hacer grandes cosas, algún gran sacrificio, pero se retraen del cuidado incesante y del esfuerzo en las cosas pequeñas de la vida diaria, el continuo podar y educar las tendencias torcidas. La hora de dar instrucción especial, reprochar o animar poco a poco, tal como lo fuera necesario. Quieren que sus hijos corrijan sus errores y formen caracteres correctos de golpe, alcanzando la cima de un salto y no mediante pasos sucesivos. Y se descorazonan porque sus esperanzas no se realizan inmediatamente. Anímense
tales personas al recordar las palabras del apóstol. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando vean que esos saltos no suceden, caminen paso a paso por esa difícil montaña de la vida, esa difícil montaña de romper los malos hábitos de desobediencia, y a través del amor, la firmeza, el cariño y la disciplina constante aprenderán y crecerán, y podría ser incluso imperceptible, pero luego a veces lo notarán y les vendrá a la cabeza: vaya, han sido realmente buenos últimamente, y eso siempre trae un momento de tranquilidad, y luego retrocederán y dos pasos adelante, un paso atrás, y esa es la vida de un padre. Ahora, no os desaniméis si no veis una mejoría a raíz del esfuerzo que realizáis. Esto es lo que acabamos de leer. Instruid pacientemente, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Continuad hasta que ganéis la victoria. Ahora, has dejado el hallazgo más importante de Barna para el final, porque puedo presionar con todas mis fuerzas, todas mis estrategias y todo mi esfuerzo como padre, pero si no tengo el poder de Dios, no tengo nada. Barna descubrió que los padres exitosos oraban mucho por sus hijos, enormes cantidades de oración. Así lo expresó en su libro Crianza Revolucionaria. Por eso digo que este es el factor más importante, porque debes recordar el orden. Dios, las mamás, los ángeles, luego los reyes y luego el resto de nosotros. Bueno, cuando oramos, aprovechamos el poder supremo de Dios y su Espíritu, y Él envía a sus ángeles. Así que estas tres primeras madres, y podemos incluir a los padres en esto también, esos tres poderes para el bien en el mundo juntos harán más de lo que podemos imaginar. Escuchen las citas sobre esto. No conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. Así que comenzaremos por el lado negativo. Eso es trágico. Necesitamos orar mucho más de lo que lo hacemos. Madres y padres, vuestro compasivo Redentor os contempla con amor y simpatía, y está listo para escuchar vuestras oraciones y concederos la ayuda que necesitáis para la obra de vuestra vida. Conoce las cargas que pesan sobre el corazón de cada madre y es su mejor amigo en toda emergencia. Y hay emergencias, ¿no? Emergencias de comportamiento y demás. Sus brazos eternos sostienen a la madre fiel y temerosa de Dios. Así que cuando siento desanimado y me siento como un fracaso como padre y simplemente no puedo hacer esto, ¿por qué mis hijos siguen haciendo esto? Sus brazos eternos levantarán tus brazos si estamos en oración buscando fuerza. Él conoce las cargas de tu corazón. Él está allí en cada emergencia. Se presentarán dificultades, encontraréis obstáculos, pero mirad constantemente a Jesús. Aquí es donde comenzamos el seminario. Tus devociones personales, caminar con Dios, tu conexión con Jesús. Cuando se presenta una emergencia, preguntad: Señor, ¿qué debo hacer ahora? Si os negáis a inquietaros o reñir, el Señor os mostrará el camino. Padres, ¿estáis obrando con energía incansable en favor de vuestros hijos? El Dios del cielo nota vuestra solicitud, vuestra labor ferviente, vuestra vigilancia constante. Oye vuestras oraciones. Con paciencia y ternura educad a vuestros hijos para el Señor. Todo el cielo se interesa en vuestra obra, porque sus hijos serán quienes tengan el mensaje final. Todo el cielo está interesado en eso, porque eso pondrá fin al gran conflicto y Dios se unirá a vosotros y coronará de éxito vuestros esfuerzos. Quiero cerrar con probablemente mi cita favorita de todos nuestros consejos de crianza. Voy a dejar que estas palabras nos digan todo y cerraremos en oración. Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos se levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán: ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Esa es mi esposa. Lloro al pensar en mis hijos y papás también. Esto se aplica a nosotros también. Pero madres, un ángel no puede pedir una misión más alta
Oremos. Padre, te agradecemos mucho por los preciosos pequeños, a nuestros cuidados, que nunca tengamos irritación e impaciencia y palabras que amarguen el temperamento y dañen las pequeñas almas. Danos el carácter de Cristo hacia ellos, de infinita paciencia, amor, conexión y paso a paso llevándolos en esta montaña. Necesitamos tu poder, necesitamos tu gracia, necesitamos tu fuerza. Señor, no podemos hacer esto con nuestra propia fuerza. Nos sentimos tan débiles. Nunca me he sentido tan débil como cuando he sido padre. Revela todas nuestras imperfecciones y todas nuestras debilidades. Y qué cosa tan maravillosa, porque sabemos por las Escrituras que en nuestra debilidad tu fuerza se perfecciona. Y por eso apelo en nombre de todas las familias que sienten lo mismo de querer que sus hijos estén en el reino, queriendo que sus hijos sean los misioneros finales que difunden este mensaje final. Señor, qué momento épico para estar vivo en esta última generación de niños. Conocemos que hay un objetivo en sus espaldas por parte del enemigo. Oramos para que seas un refugio y un escudo para nuestros hogares. Oro por un cerco de protección alrededor de cada hogar cristiano para que las influencias del mundo no impidan nuestro trabajo en nuestros hogares. Que nuestra propia ocupación y nuestro propio compromiso excesivo no se interpongan en el camino. Ayúdanos a tomar decisiones firmes, incluso ahora mismo, para entrenar a nuestros hijos de acuerdo a tus caminos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.